Hola, bienvenido a los estudios de los jueves y hoy estamos preparados para comenzar la nueva serie que es el libro de Daniel, la serie del Nuevo Testamento. Vamos a estar siguiendo por las siguientes semanas el libro de Daniel y vamos a entrar hoy en un poquito de contexto que nos va a preparar para la serie que comienza este domingo. Y quiero que me acompañen todos al libro de Daniel. Es el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Es un libro que se compone de 12 capítulos y la composición del libro está dividida en dos partes fundamentales. La primera parte es la parte donde Daniel hace la narración de los eventos desde su perspectiva. Los eventos comienzan cuando Daniel es parte de ese grupo que es llevado a Babilonia, y es llevado a Babilonia porque el rey de Babilonia en ese momento sitia a Jerusalén. Jerusalén es parte de Judá. El reino de Israel se dividió en dos partes. La parte del norte se siguió llamando Israel, pero la parte del sur, Judá, es la que tenía la capital Jerusalén. Y los judíos, los israelitas, habían entrado en un ciclo de pecado. A lo largo del Antiguo Testamento vemos como el pueblo de Israel estaba en este ciclo constante de pecado, arrepentimiento, venía el perdón de Dios, estaban bien por un tiempo, luego caían otra vez en pecado y el ciclo seguía. Era como una espiral de bajada o de caída. Así que esto que está pasando era algo que se sabía que iba a pasar con el pueblo de Israel, y efectivamente eh, Dios permite que esto suceda. Cuando leemos el primer capítulo del libro, tenemos una idea de lo que es el contexto en el cual están pasando estos eventos. Dice Daniel en Babilonia. Babilonia fue un imperio muy poderoso, y Babilonia en ese entonces tenía un rey llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor el segundo fue el rey más importante de Babilonia. Fue conocido por sus campañas militares donde siempre tenía victoria, pero además el rey Nabucodonosor tenía también éxito en cuanto a construcción. Así que fue muy famoso y también se le llama el gran rey Nabucodonosor. Dice, en el año tercero del reinado de Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Versículo 2 dice, el Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Así que ya da una idea de dónde está ubicada esta historia. Estamos hablando más o menos del año 605 antes de Cristo, y Babilonia había subido al poder y aumentó su territorio, y parte del territorio que ellos adquirieron era el de Judá. Y ellos tenían una manera muy particular de actuar, los babilonios. Ellos agarraban de las naciones que ocupaban los más importantes, los más jóvenes, los más fuertes, los más inteligentes, los más sabios, y los tenían en el reinado para que tuvieran un servicio en la vida civil. Y los que eran menos aventajados se quedaban en el país de origen. Y esos menos aventajados permitían que el sistema económico siguiera fluyendo y ellos siempre tuvieran esa capacidad de tener un beneficio económico de los países que habían sitiado. Daniel entonces entra a Babilonia, y Daniel va a pasar por la primera prueba. Apenas entra, va a tener una prueba, y es una prueba donde él va a mostrar su integridad o su carácter, que es la esencia o el corazón del capítulo 1 de Daniel. Es donde vamos a ver un poco lo que es el personaje de Daniel, y vamos también a escuchar un poco de lo que son sus amigos, sus tres amigos. Él es acompañado con tres amigos jóvenes también. Es posible que sean adolescentes en ese momento, o están cerca de convertirse en adultos.
y van a pasar por un proceso de entrenamiento, un entrenamiento que es el proceso por el cual pasan todas las personas que van a aspirar a un cargo de gobierno en Babilonia para servir en la corte real. Y lo más probable es que ellos iban a estar también sirviendo en paralelo a lo que se conocen como los magos o los adivinadores. Cualquier persona que iba a pasar por este entrenamiento tenía que tener un tiempo de 3 años. Un tiempo de 3 años donde iban a estar estudiando, donde iban a estar aprendiendo de muchas cosas, por ejemplo, matemáticas, ciencia, literatura. Pero la literatura de la cual estamos hablando aquí es una literatura que estaba enfocada en la parte estrictamente de adivinación o del oculto. Así que ellos se entrenaron en esto para formar parte de este grupo de personas judías o israelitas que iban a servir en Babilonia al rey en las funciones de la corte. Y estos muchachos durante este tiempo iban a recibir ciertos beneficios. Uno de estos beneficios era que iban a recibir la comida que les iba a dar el rey. Ahora, esto representaba un problema porque la comida que ellos eran ofrecidos de parte del rey, o se les ofrecía, es una comida que no cumplía con las leyes judías. Eran alimentos que venían de animales impuros, por ejemplo. Estos alimentos eran sacrificados primero, o estas carnes, estos animales eran sacrificados primero a los ídolos paganos de Babilonia y luego era que pasaban a ser distribuidos para comer. Igual la sangre, el vino era derramado en el altar y como ese vino también era ofrecido en un altar pagano, no era algo que Daniel ni sus amigos querían formar parte. Ellos no querían tener parte con esto. Así que ellos piden al oficial de gobierno que por favor les permitan no comer estos alimentos y más bien negocian con ellos. Le propone específicamente al agente de gobierno que si le hace una concesión, que si le permite por un periodo de 10 días disfrutar de una dieta a base de vegetales y agua. Y le dijo, si tú me ves o tú nos ves más débiles o desmejorados con respecto a los demás, entonces tú ganas. Pero si nos ves más fuertes, por favor, entonces permite que sigamos con esta dieta. Y el principio de esto era que Daniel ya había determinado en su mente que él iba a ser obediente. Daniel ya había determinado en su mente que él iba a dar ese paso de fidelidad. Él ya estaba preparado para que cuando eso viniera, él supiera la respuesta. Y él no se rebeló cuando le ofrecieron la comida, sino él más bien lo que hizo fue negociar. De una manera muy astuta y muy rápida logró negociar y salió exitoso porque los muchachos que estaban comiendo, él y sus 3 amigos, que estaban comiendo esta dieta basada en vegetales y agua, no estaban desfavorecidos, no estaban más flacos o más débiles, más bien todo lo contrario. Así que el agente de gobierno les permitió seguir con esta dieta y no les dio la dieta que el rey les había apartado a ellos. Y con eso ellos evitaron pecar, ellos evitaron romper la ley judía, ellos evitaron participar de comer de sacrificios que habían sido ofrecidos a dioses paganos. Así que Daniel ya en este primer capítulo está demostrando de entrada que él es un hombre joven. Estamos hablando de un adolescente que tuvo la capacidad, aún bien temprano en su vida, de decir que no a una tentación, tuvo la capacidad de ser obediente, tuvo la capacidad también de negociar y tuvo la capacidad de honrar a Dios en esta prueba grande que tuvo cuando estaba en Babilonia. Algo interesante de este capítulo es el aspecto también de los amigos. Ellos fueron, junto con Daniel, fueron cambiados sus nombres. Fíjate que el nombre de los amigos, aquí lo dice en el capítulo 1, el nombre de los amigos de Daniel
aquí comienza con Azarías, Ananías y Misael. Entonces estaban Daniel con sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, y estos eran los nombres originales de ellos, eran los nombres judíos. Pero algo interesante que pasa en este capítulo también, y quiero que tengamos en cuenta a medida que vamos a entrar, es que otra manera de manipular el rey de Babilonia o el imperio babilónico, aquellos que formaban parte de los exiliados o de los que capturaban, era que les cambiaban los nombres para que tuvieran unos nombres babilónicos, unos nombres que representaban otras ideas, que detrás de esos nombres había un significado implícito que era adoración a los dioses paganos. Y él le cambia los nombres con la idea de cambiarle la identidad, con la idea de decirle que ellos ahora le pertenecen. Y el hecho de que ellos hayan recibido unos nombres babilónicos no implicó que ellos cambiaran, no implicó que ellos cedieran o accedieran a lo que el rey esperaba de ellos. Así que pese a todas estas circunstancias adversas que ellos enfrentaron en un país ajeno, fueron sacados de Israel y no fue por voluntad propia. Estaban en un sitio donde tenían que adorar a dioses paganos. No podían reunirse ya en su templo. Tenían dificultades extremas para poder seguir viviendo los mismos patrones de la ley judía en la tierra de Babilonia. Pero sin embargo, Daniel y sus amigos mostraron algo interesante, que es el corazón del capítulo 1, y es obediencia. Ellos demostraron integridad también. Ellos mostraron el aspecto de integridad frente a una presión externa, y lograron ser obedientes durante todo el tiempo que estuvieron allí. Eventualmente vamos a ver que este libro desarrolla varios temas más. Del capítulo 1 al 6 vamos a ver mucho sobre Daniel, sobre la historia, las cosas que pasan con Daniel, pero luego pasamos a un aspecto diferente del libro que apunta más a la profecía, apunta más a un lenguaje simbólico y apocalíptico, y entramos ya en un terreno de más complejidad para interpretación. Sin embargo, es un libro que tiene una unidad y tiene esas dos partes bien marcadas. Y es un libro que además, si lo partimos en su idioma original, tiene el arameo como parte del idioma utilizado aquí. Y el arameo era un idioma también que se utilizaba en Babilonia. Y vamos a ver que hay estos dos idiomas dentro del libro de Daniel. Tenemos el hebreo y también tenemos el arameo. Así que hay una distinción clave también o una clasificación o una manera de dividir este libro en base a los idiomas. Entonces tenemos la manera de dividirlo por la narrativa de Daniel y luego la última parte, el aspecto profético, pero también tenemos la manera de dividirlo por idiomas. Sin embargo, la esencia de este libro es apuntar a Dios. Todo el libro de Daniel, aunque habla de Daniel y de sus amigos y de lo que hizo Daniel, Daniel siempre le da el crédito a Dios. Daniel siempre reconoce a Dios y obedece a Dios y sabe que Dios está en control y que Dios es soberano y es quien está detrás de todas las circunstancias que le están pasando a Daniel. De hecho, vemos que Daniel recibe ya favor en este primer capítulo. El hecho de que haya recibido favor de este agente de gobierno es sencillamente porque Dios le dio su favor a Daniel. Así que este personaje del gobierno babilónico pudo decirle que no a la propuesta de Daniel para que le permitiera tener una dieta basada en vegetales y agua, pero el agente de gobierno o el funcionario le permitió esa petición, y como él permaneció fuerte, el funcionario le dijo: ok, puedes continuar con tu dieta y no te vamos a obligar a que comas la dieta que está solicitando el rey para ustedes. Así que estoy emocionado por lo que vamos a ver en la siguiente semana. El libro de Daniel es un libro fascinante. Todo o casi todo el mundo ha escuchado de Daniel cuando escucha de la Biblia por la famosa historia de Daniel y los leones, Daniel en la fosa con los leones.
y es otra instancia donde vamos a ver el favor de el Señor sobre Daniel. Hay otro aspecto clásico de Daniel, que es cuando los tres amigos deciden no adorar al dios pagano, y la consecuencia de desobedecer al rey de Babilonia era que iban a ser arrojados a un horno de fuego, y efectivamente son lanzados ahí y ellos no mueren, no se queman. Así que el favor está sobre Daniel y sus amigos a lo largo de los capítulos que vamos a ver. Así que acompáñame, vamos a tener un mensaje el domingo bien interesante, y vamos a explorar en detalle todo este libro número 1 capítulo número 1 del libro de Daniel. Así que te espero el domingo.